Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Ayer, un espacio lleno de toda esa información que ya deberías saber. Hola con todos, el día de hoy estamos recibiendo a una persona muy especial, Gonzalo José Chiriboga. Qué gusto tenerte, Gonza. Mi nombre es Martín Pinto, junto a mi co-host aquí, Luis García. Estamos empezando una nueva temporada del podcast acompañando nuestro evento The Equation y vamos a hablar hoy día de el Gonza, su familia y Confiteca. Así que es un tema que me emociona mucho. Estamos de manteles largos. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Martín, Luis, por la invitación. Encantado y feliz de estar aquí. Y otra vez, como hablamos hace un rato, les felicito por el evento que hicieron hace unas semanas. Una gran iniciativa para motivar a los empresarios de este país a ponerse al día con lo que está pasando en el mundo en términos de tecnología. Así que felicitaciones y Qué bien. Muchas gracias. Más bien nosotros también estamos muy motivados de tratar de elevar el nivel de conocimiento de Sudamérica. Se vuelve a poner las cosas en una fase cero. Nosotros decimos, es normal sentirte atrasado estando en Latinoamérica porque esa es la conversación que hemos tenido desde siempre, realmente. Pero ahorita nos vuelven a poner a todos en el mismo punto de partida y eso es algo especial. Pensar que el posicionamiento vuelve a estar desde cero, automatizaciones desde cero, AI desde cero, y todos podemos ir al ritmo de Estados Unidos, de Europa, o sea, ya de Asia, ya no nos tenemos que seguir comparando como siempre, pensarnos en unos pasos atrás, así que eso a mí personalmente me motiva muchísimo. Súper. Gonzalo, vamos a empezar un poquito la conversación. A mí me gustaría iniciar como para dar contexto, como un poco la historia. eh, Todo este bagaje que tienen ustedes como familia, obviamente, y todo a nivel personal, que los está llevando al día de hoy, a este 2025 en lo que lleva, digamos, en lo que son las empresas. Entonces, yo quería entender un poquito cómo ves tú la fortaleza de tener todos esos años que vas heredando de alguna manera de conocimientos, de sabiduría, de experiencias que te nutren hoy para afrontar los retos que tienen en el día a día. ¿Cómo ves tú? ¿Realmente es algo que sí han logrado absorber generación tras generación? ¿O es como un inicio nuevo, arrancamos y quiero venir a hacer, digamos, una visión totalmente distinta? ¿Cómo se viene manejando ese tema? mira, bueno, al final yo creo que es interesante el participar en un negocio familiar. Por lo menos cuando yo me gradué de la universidad, no era lo más aspiracional para mí, digamos, yo estaba pensando y de hecho banca, algo, yo soy muy numérico, muy financiero y por ahí iba la cosa, ¿no? Y el que me jala al tema familiar es mi abuelo Gonzalo, que falleció el año pasado. Él me jala al tema familiar como un poco, oye, danos el chance, danos la opción, ven a trabajar aquí al grupo. eh, por lo menos un año para que tengas un feeling de lo que es el negocio familiar y tal. Y definitivamente fue espectacular por varias razones, ¿no? Eso fue hace 20 años que yo, ¿Cuántos años tenías ahí? 22, Claro. O sea, graduadito de la U. graduadito de la U, Claro. exactamente. Y entonces me incorporé, evidentemente nosotros dentro de la organización habíamos armado un plan de desarrollo dentro de la empresa, en donde tenías que empezar de cero, que es parte de la cultura organizacional que tenemos nosotros, el que esos perfiles que se desarrollan en el tiempo son personas que salen de la misma organización y muchas veces evitamos más bien traer gurús, digamos, que les cuesta entender la cultura y la filosofía de cómo hacemos las cosas. Entonces, entré por ahí y me formé durante muchos años y ahí encajo un poquito con lo que dices, porque yo creo que al final la riqueza de los negocios familiares es justamente entender la base y las raíces sobre las cuales el fundador desarrolló ese negocio, porque al final tú quieres innovar y trabajar sobre, evidentemente, todos quienes venimos de una universidad, salimos de ahí con el cuchillo entre los dientes, amantás. Pero lo interesante de esto es entender esos fundamentos y esas bases y ese core business sobre el cual te ha hecho exitoso hasta donde estás y cómo tú puedes utilizar esa energía y ese conocimiento que vas adquiriendo en los años para poder sacar el mayor provecho. Y sobre todo yo te diría, una de las grandes y más sólidas bases que, que, que yo encontré ahí cuando llegué fue temas como, por ejemplo, el legado familiar que se había construido, ¿no es cierto?
esa solidez del nombre que va del nombre o del apellido en este caso, en función de un trabajo de muchos años de consistencia en la toma de decisiones y en actuar en función de lo que tú crees y piensas. Eh, Ese ha sido una de las grandes fortalezas. Yo te diría que el otro ha sido también un tema de una visión distinta de hacer negocio en el Ecuador, porque al final muchas empresas aquí en el país, hay grandes empresarios y empresas muy importantes, no hay tantas que han decidido manejar procesos de internacionalización agresivas y convertirse de alguna manera en parte de la bandera del Ecuador en términos de negocio cuando hablas de internacionalización. Presentar al país, digamos, ¿no? Ese aspecto. Pero hay pocas que se me ocurren así como directo, como ustedes lo hicieron. No sé, Marathon también es como que se me viene a la cabeza. Y, hablando del tema familiar, ¿qué retos hay? Porque es la típica que dicen en la tercera generación, o se crece todo y se potencia todo y se empodera todo, o también se puede joder, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cómo ves tú siendo la tercera generación que ya está entrando también a la toma de decisión fuerte, a ser ya parte profunda de la organización? ¿Y qué rol tiene la segunda generación en este momento? Ujú. Sí, digamos, definitivamente los procesos de transición en una organización de varias generaciones es complejo. Muchas de ellas, como tú dices, no llegan a sobrepasar la tercera. No todas son porque quiebran necesariamente, muchas veces venden los negocios o desinvierten. De hecho, yo te diría, el modelo hacia donde van muchos de los negocios, hace no mucho estuve en Stanford, por ejemplo, y cuando tú ves ese modelo, que es el que atrae a muchos empresarios, que es desarrollar algo, burn money, ganar market share y salir del negocio. Y en cambio hay otras formas de hacer negocio que son más tradicionales, como la filosofía, yo diría, de las empresas latinas familiares, que es de construir legados, de dejar una huella que vaya más allá de la rentabilidad que tú puedes generar como organización, sino realmente de dejar una huella en el país o en la sociedad donde trabajas y te desarrollas. Y esa es más la filosofía en la cual nosotros trabajamos. Es curioso y tal vez un poco distinto a lo que muchas otras empresas trabajan. En nuestra organización se trabaja de una forma muy colaborativa, tanto con el equipo administrativo que no es parte de la familia como con el equipo familiar. Entonces, es una organización donde no existen, no existen los líderes que toman las decisiones unilaterales, sino son más decisiones colaborativas. Y yo digamos, alguna vez escuché un dicho, pero marca mucho la filosofía de liderazgo y de trabajo en la organización, que es solos más rápido, juntos más lejos. Y esa es la filosofía sobre la cual nosotros trabajamos. Qué buena, no había escuchado eso. No solo se trata de ir rápido, sino de cuando estás alineado y las decisiones se toman en conjunto, puedes llegar más lejos. Y es un poco como nosotros trabajamos. Pero definitivamente sí, evidentemente el cambio generacional es un reto importante. En nuestro caso, la segunda generación sigue involucrada en el negocio, en la parte de dirección a través del comité corporativo y el directorio. Y bueno, en mi caso, yo participo en la parte administrativa, ¿no es cierto? En la parte de toma de decisiones y manejo del día a día de la organización, pero siempre en esa alineación y en esa coordinación profunda, sobre todo en las decisiones relevantes del negocio, ¿no? Perdón, cuando tienes esa dualidad de la parte personal, o sea, porque tú has vivido la familia, obviamente del día a día también, pero la profesional, ¿notas la huella de cuando volteas a ver la empresa o el grupo y dices, ahí está mi abuelito, ahí está mi tío, ahí está mi papá? O sea, sí se nota su mano en lo que ahorita está construido directamente. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo, porque eso también vuelve al tema que yo decía, tal vez cuando yo me gradué de la universidad, lo más aspiracional no era ir a trabajar con la familia, pero a medida que tú empiezas a desarrollar esa relación con el negocio familiar, te das cuenta de todas las bondades y ventajas que tiene más bien
si te preparaste bien y si es que eres una persona que quiere también dejar huella en la vida, el montarte en algo que ha hecho con mucho orgullo y con mucho sacrificio tu familia, te permite ser un gestor de cambio en la sociedad. Y entonces si tienes la suerte de poder arrancar de una base ya existente y poder transformar, qué mejor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo veo constantemente. Y de hecho, si me preguntas a mí, por ejemplo, cuando hablamos de planeación estratégica y de los principales pilares del negocio, yo ahora en la posición que estoy dentro de la organización, para mí los 4 pilares y ventajas competitivas que tiene nuestra organización en el grupo son los que mencionaba mi abuelo cada vez que yo hablaba con él. Y yo lo que estoy tratando de hacer... En enseñanzas profesionales y de vida, seguramente. Sí, pero en este punto me refería puntualmente a los 4 pilares sobre los cuales se ha sustentado el grupo y no se diga los de vida, pero en este caso, entonces el reto ha sido, ok, ¿cómo les modernizas a esos? Pero sin perder la esencia de lo que nos llevó a lo que fuimos hasta que él salió, digamos. Y justo eso, y yo quería preguntarte ¿qué aprendizajes hay? Porque creo que Confiteca se ha vuelto un modelo de sucesión familiar y de crecimiento o desarrollo familiar. Ejemplo, ¿qué aprendizajes o enseñanzas tú puedes dar a empresas familiares que estén tratando de construir un plan de sucesión o construcción a partir de generación en generación, que ustedes hayan hecho que ha sido como que clave del éxito en este proceso? Yo lo dividiría en 2 a este punto. El uno que es la parte de propiedad y la parte de gobernabilidad general del negocio. La parte de propiedad y gobernabilidad general tiene que ser muy rígido y tiene que ser muy claro y transparente para que la gente tenga clara digamos que las reglas del juego en términos de propiedad. Y después hay otra parte que es la parte del protocolo de manejo de un negocio familiar, en donde el protocolo ya entra a temas más de planes de carrera de una persona, los requisitos que tienes que tener para poder entrar a una organización, los conflictos de interés que no puedes tener para permanecer en la organización. Entonces ahí hay un set de reglas, digamos, que tienen que estar muy claras y que se tienen que ir adaptando en función de lo que está pasando en el negocio. Pero que no topen la parte de propiedad, porque evidentemente la parte de propiedad es lo que, digamos... Puede generar mayor fricción. Y genera definitivamente mayor fricción. Entonces, así es como... Y de ahí hemos ido evolucionando en ciertas cosas y adaptándonos a la realidad, ¿no es cierto? Porque al final, como vemos el tema ahora es, siempre y cuando las reglas estén muy claras, si nosotros podemos motivar a miembros de la familia a que vengan y participen en el negocio, ayuden a generar valor, alineado además con un compromiso importante por la relación familiar, no solo profesional que tienen, ayuda muchísimo a transformar, ¿no? Qué buenazo eso. Y avanzar. Y saltándonos en cambio al tema del desarrollo del negocio como tal, la internacionalización del negocio, o sea, para mí creo que un reto enorme que tú lo mencionaste, el salir a Colombia y a Perú, ¿cómo has ya vivido eso? Para mí, por ejemplo, crecer con el Chupete, Plop y el Agogó ha sido una parte fundamental de nuestro crecimiento y es como que está aquí arraigado, pero De tu niñez. de mi niñez. Pero ¿cómo se vive eso o cuáles son los retos a asumir en mercados que no necesariamente fueron nativos desde la infancia de las personas que son los tomadores de decisión en compra? Porque hay varias aristas, o sea, está el tema de que el orgullo de representar al país, digamos, fuera de las fronteras. Creo que mencionabas, por ahí leí que cuando estabas al frente de República del Cacao, que era muy ese tema de vender el país en un producto. Creo que era una frase que decía, ¿no? Y de alguna manera aquí también, pero al mismo tiempo es el reto de entrar en un mercado que tiene un consumo similar, pero al final distinto. O sea, ok, la niñez y que han vivido los ecuatorianos a lo largo de estas marcas, consumiendo los productos, no necesariamente es lo mismo que vive en Colombia, Perú en este caso. Entonces, viene ese reto, ok, llevo a mi país, pero ¿hasta qué punto me acoplo, tanto para llevar mi producto o incluso adopto productos hacia acá a Ecuador, ¿no? Ujú.
Sí, o sea, aquí es interesante, pero Ecuador y varios países latinoamericanos somos muy buenos vendiendo commodities. Entre más nos alejamos del commodity y vendemos valor agregado y construcción de marcas, somos menos expertos, digamos, en eso. Entonces, el modelo nuestro más bien es todo lo contrario al commodity, sino es un modelo de construcción de marcas adaptadas a los mercados donde trabajamos. Entonces, nosotros ahora estamos en alrededor de 40 países y la filosofía de trabajo es a través de un modelo consumer-centric, que solo para poner en perspectiva versus lo que sería un product-centric es en un modelo product-centric tú piensas como industrial, digamos, qué es lo que yo puedo fabricar y en función de eso yo diseño un producto para mi consumidor. Pero el modelo consumer-centric es entender a profundidad los insights que tiene el consumidor, las motivaciones, los hábitos de consumo en cada uno de esos mercados y diseñar propuestas de valor que se adapten a esos mercados. Y cómo nosotros hemos logrado competir con grandes multinacionales, porque es la realidad. Empresas como Nestlé, por ejemplo, Mondelez, son empresas que su facturación es más grande que el Producto Interno Bruto del país. Claro. El área de investigación y desarrollo de estas empresas es más grande que la facturación de nuestro grupo. Entonces, ¿cómo tú diseñas un modelo exitoso que tenga capacidad de internacionalización de competir? Entonces, ahí es donde entran, yo diría, un modelo de planeación estratégica que nos permite competir contra esas multinacionales. Y en realidad está muy enfocado justo en esas ventajas competitivas y pilares que mencionaba que mi abuelo lo mencionaba constantemente. Y una de esas es, por ejemplo, las multinacionales son muy buenas en países desarrollados. En los países subdesarrollados, normalmente traen lo que funciona en los desarrollados, pero el tejido social de las economías en las que nosotros somos buenos, que no son los países desarrollados, más bien son los países similares a pirámides socioeconómicas como las de Ecuador, Colombia y Perú, nosotros podemos entender mucho mejor Se adaptan mejor. esos insights y esas motivaciones para poder tropicalizar propuestas de valor que las multinacionales no logran hacer. Esto significa que no vamos a ver aquí en Ecuador dulces con chilito, mis mexicanos, así picosos. O sea, el mercado no necesariamente tiene esa adopción. O tengo la esperanza ahí, Gonzalo, de que algún día... No, el tema, por ejemplo, ahora que topas, el tema picante es un fenómeno. O sea, lo que ha pasado entre Bimbo y Frito-Lay con Takis y Flaming Hot ha abierto mucho las puertas a que esos sabores y cultura mexicana, pero esos sabores mexicanos, cuando tú analizas otras culturas, por ejemplo en la India, en el Medio Oriente, hay muchísimo consumo de productos picantes. Entonces, Sí. eso es lo que ha permitido que estas empresas han podido Masificar productos que tal vez en un momento eran súper locales. Sí, entonces sí, definitivamente son tendencias bajo un modelo consumer-centric, que es entender las motivaciones y hábitos de consumo. Necesitas desarrollar propuestas de valor que se adapten a esas necesidades de intereses del consumidor, ¿no? Con el Luis hablábamos del reto también sobre la innovación, porque decíamos, ¿a qué tanto puedes llevarle una innovación a un chicle? ¿No es cierto? Ya le metes el líquido adentro, el ácido adentro y de ahí, ¿qué? Es diferentes formas, formatos, eh, salen las bolitas tubulares, pero ¿hasta qué nivel puedes seguir innovando un mismo producto hasta que no ya como que estés pegando los techos? Y no sé, yo les decía, me imagino que el reto ahí es innovar hacia gomitas, innovar hacia productos que sean ya alrededor de jueguitos. Hay el chupete plug que a mí me encanta, el que se vuelve un glow stick. Como que Look, que tenemos. ajá, es que siento que ya es como irte hacia otras verticales, no solo seguir innovando sobre el mismo producto, pero ahorita que estabas contando lo de adaptación hacia otros mercados, complicado ver qué es lo que funciona en el mercado actualmente o con lo que creció ese mercado, desarrollar un producto para ese mercado y después desarrollar productos innovadores para dicho mercado. O sea, el R&D es heavy igual, ¿o no? Sí, definitivamente. O sea, a ver, yo también parto del hecho de que eh, para mí la Biblia de la innovación es un libro que se llama Profit from the Core. Ya. El Profit from the Core es un libro que te explica muy bien cómo tú entender y diseñar cuál es tu core de negocio. Y el core de negocio es un set de cosas que tú sabes hacer. Dentro de esas, portafolio, monedas, canales, capacidades, competencias que tú tienes
para poder definir tu core. Yeah. Y sobre todo la definición del no core, que es lo que tú no sabes hacer. Claro, no te distraigas. Ajá. No te distraigas. Zapatero a sus Entonces, zapatos. haz más de lo que sabes hacer y haz menos de lo que sabes hacer. Y luego de eso, tú, en función del core que defines, tienes el modelo de adyacencias, que son justamente estas innovaciones que te dan un crecimiento al portafolio de lo que estás haciendo. Pero esas adyacencias, tú tienes unas preguntas que para mí son claves para evitar desenfoque, porque al final la clave del éxito en el mundo es el foco. El mundo ya no está hecho para todólogos, está hecho para especialistas. El que quiere abarcar mucho no va a abarcar nada. Entonces, lo interesante de este modelo es que te permite hacer modelos de innovación, pero bajo restricción. Entonces, los modelos de innovación bajo restricción quiere decir, ok, las marcas tienen unos posicionamientos claros, tienen unos propósitos claros y unos valores. Y sobre esos posicionamientos y lineamientos de marca, tú puedes innovar, pero bajo ciertas restricciones. Y entonces el modelo es interesante porque te hace unas preguntas y te dice, ok, enlistemos 10 o 15 iniciativas de sobre qué podemos innovar. Pero ahí te dice, ¿cuáles son las que más refuerzan el core? ¿En cuáles podrías tener tu capacidad de ser líder? ¿Qué tanto necesitas invertir en esas? Y si es que esa adyacencia o innovación está creciendo o fortaleciéndose en el futuro o debilitándose. Entonces te pone a ver ángulos distintos para tú innovar, pero bajo una restricción. Ahora, la industria nuestra es una industria de mucha innovación, sobre todo porque atacamos mucho a segmentos infantiles y adolescentes, y esos segmentos constantemente quieren innovación. Claro. Entonces, es súper interesante porque el reto es innovar bajo restricción. Qué buenazo. El concepto es brutal. Nosotros estamos en eso ahorita. El mundo de las agencias, hay comentarios, ¿no es cierto?, está muriendo. Pero yo no creo que está muriendo para nada, sino que se tiene que reinventar. Y nosotros como agencias estamos acostumbrados, especialmente las más especialistas hacia lo digital, estamos acostumbrados a la reinvención continua. Pero ahorita que el mundo de AI y la automatización nos puede abarcar N número de industrias, N número de departamentos dentro de cada empresa, estamos justo en eso, de no desenfocar. Porque ahorita vienen empresas y nos dicen, quiero automatizar todos mis programas de loyalty. Y justo le decía a Luis, no creo que deberíamos desenfocarnos tanto ahorita porque estamos muy enfocados hacia el AI de el área de marketing y ventas y meternos ahorita hacia loyalty programs. Tal vez es un desenfoque o qué tan fácil lo podemos hacer. Pero eso es justamente, tenemos que respondernos todas esas verticales de preguntas para saber si vamos a desenfocar el negocio y la gente o si es un lugar al que queremos meternos y explorar. Pero estamos viviendo exactamente lo que estás diciendo en servicio, que creo que también aplica versus producto, y eso también es interesante. Verlo desde distintos ángulos, como dices eso. Y uno de los ángulos que mencionas, el tema del mercado, ¿no? Que está este segmento muy infantil. Y esa es una conversación común de que las nuevas generaciones vienen con otro chip que viene pasando toda la vida. ¿Ustedes cómo le están viendo eso? O sea, ¿realmente hay un cambio que les está, digamos, impresionando o que no se lo esperaban en el tema del hábito de consumo o simplemente el comportamiento, la relación con las marcas? Porque también hay un aspecto y las empresas pueden caer mucho en el tema de la nostalgia, ¿no? Entonces, como decía Martín, él creció consumiendo productos de Confiteca, las marcas, las quiere, las conoce, las ubica, pero no necesariamente tiene la misma relación que los nuevos niños que se están relacionando con estas marcas. Entonces, hay un enfoque distinto para distintos segmentos. No sé cómo lo están viendo eso ustedes. Sí. Yo creo que depende un poquito de la marca, ¿no es cierto? Hay marcas que se enfocan más en los conceptos niños. nostálgicos y hay otras que... Pero yo te diría que el gran reto, por lo menos como yo le veo al tema y creo que lo vemos dentro de la organización, es que al modelo de empresa tradicional, ¿no es cierto? Tal vez en empresas de emprendimiento pasan menos lo que voy a decir, pero a las multinacionales y a las empresas tradicionales que tienen 40, 50 años, nos cambió el tablero de construir marcas y de comunicación. Porque antes era muy fácil. Tú hacías una o dos piezas, salías a vender, Ujú. o sea, producías las piezas, salías a vender, pautabas en los principales canales y la marca normalmente tendía a construirse y podía hacer volúmenes importantes. Claro. Para mí hoy en día estamos en la era del contenido, digamos. Entonces, cuando tú dices cómo haces, ya sea por una marca nostálgica o por una marca que
que es de alta innovación. Yo creo que el reto está ahí, en entender cómo generas contenido para que el consumidor te dé algo de segundos de tiempo Ujú. y empiece a consumir tu contenido y poco a poco empezar a ganar espacio en la mente del consumidor. Claro. Creo que ahí es donde se nos ha movido el tablero. Y hoy en día es mucho, a ver, lo que tú dices es verdad, dijiste al comienzo, hoy en día como que nos pusieron a todos otra vez en el mismo nivel, ¿no es cierto? Porque es verdad, las barreras de entrada de comunicación se han bajado, porque antes si tú querías estar en los principales canales y en los principales horarios, necesitabas invertir y quien tenía la capacidad de inversión evidentemente era el más grande. Hoy en día eso cambió, pero está en las manos de las marcas el poder entender esos insights para poder diseñar contenidos que tengan relación con el interés que ese consumidor tiene. Y a medida que logres eso, desde mi punto de vista, sí puedes aprovechar esa barrera de entrada que ha bajado para el desarrollo y construcción de las marcas. Ujú. Para conectar. De ahí creo que el reto también está en el tamaño de los portafolios, ¿no? Seguramente hace 20 años había, no sé, por decirte, 50 SKUs de diferentes tipos de chicles, chupetes, chocolates y caramelos, pero ahorita hay pasillos completos de lugares de consumo, en la calle, stands, gente que vende, y también seguramente eso también les obliga a generar un portafolio mucho más grande. El otro día me comí una galleta deliciosa y veo de quién era y era de Confiteca, que es como una galleta con como que fuera una Nutella arriba, buenaza. Pero no sabía que ya estaban ampliándose también a verticales y ahí me quedé pensando y digo, tienen que ampliarse a tantas verticales porque ahora ya hay también una competencia enorme. No sé cómo se está viviendo eso. Sí, sí, o sea, definitivamente hay que estar innovando constantemente. Hemos hecho algunos experimentos, sobre todo ese portafolio menos cercano a nuestro core, son portafolios más de temporada navideña o de ciertas estacionalidades, pero a veces, curiosamente, pasa, y yo no diría a veces, diría que siempre pasa, eh, la realidad de los paretos. O sea, tú puedes tener un portafolio amplio, pero al final hay un grupo pequeño de tu portafolio que te hace, que te mueve la aguja. Y eso es lo que pasa. El famoso 80-20, por más de que no sea el 80-20, pero claro, en el número de productos te venden la gran mayoría de tu facturación. Y en realidad el foco está en tratar de darle más tiempo a donde está los que te mueven la aguja a nivel de volumen y los que te mueven la aguja a nivel de rentabilidad. Y tratar de trabajar mucho en competitividad en ese portafolio, porque hoy en día, para tú poder competir con los grandes monstruos y con las empresas con las que competimos y con las que seguro todos, digamos, no solo en nuestro caso, sino todos los escenarios competitivos son complejos, pero necesita realmente diseñar ventajas competitivas. En el caso nuestro, eso que mencioné antes de la importancia de entender los tejidos sociales y la base de pirámide y diseñar propuestas de valor adecuadas, es realmente la clave en el sentido de que ahí es donde tenemos ventajas competitivas y por eso el invertir en tecnología, tanto procesos de automatización industrial, tecnología en términos de BI, AI, etcétera, para poder hacernos más eficientes y productivos, sirve muchísimo, porque es la única forma realmente de poder plantear una buena propuesta de valor al canal y al consumidor, ¿no? Y en ese aspecto, eh, ahí generalmente la gente tiene un conocimiento en su cabeza cuando desarrollas un producto y simplemente eres canal consumo masivo, que no hay tanta tecnología involucrada o en este caso desarrollo de AI involucrado y muchas veces los resultados son completamente diferentes. Hablas con las empresas o los empresarios y te dicen, no, más bien estamos utilizando un montón de tecnología hacia investigación de mercado, desarrollo de producto, modernización de planta. ¿Cuál es su caso? ¿Cómo están viviendo este cambio, shift, era AI hacia también desarrollo y todo lo que vive Confiteca desde adentro? O sea, en el día a día, por ejemplo, tratamos de usar mucho de herramientas de LLMs, digamos, de poder hacer más eficiente y rápido el trabajo. Como assistant. Sí, en distintas formas, ¿no es cierto? En distintas formas. Nosotros, por ejemplo,
dentro de la organización ahora, a medida que ha crecido más la compañía, también es más difícil gestionar. Entonces necesitamos un modelo de gestión más claro y ese modelo de gestión lo hacemos, por ejemplo, tenemos una oficina de proyectos dentro de la organización. Esa oficina de proyectos trata de dividir entre el día a día y los proyectos, porque al final el día a día es lo que nos da de comer, pero los proyectos es lo que nos va a ayudar a construir el futuro. Entonces los proyectos que hoy en día más o menos estamos manejando unos 260 proyectos activos en este momento. Un montón. Son varios, desde entrada a un nuevo mercado, desde la compra de una nueva línea de producción, algunos más complejos que otros, Claro. evidentemente, no todos son de alta dimensión, a pesar de que tratamos de priorizar muchísimo los que se quedan ahí, porque consumen y quitan tiempo y foco. De todas formas, lo que sí es que para poder diseñar dentro de la herramienta de manejo de proyectos, lo que tú buscas es que el proyecto nazca bien, porque si nace bien, avanza bien. Y el momento que nace bien, con un gran amigo que nos está apoyando con justo el desarrollo de este manejo de la oficina de proyectos, te ayuda a definir muy claro cuáles son los antecedentes, cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, cuáles son los objetivos, la descripción clara de lo que vas a hacer como proyecto y cuál es el modelo financiero del proyecto. Entonces, todo eso, por ejemplo, el momento que montas sobre un LLM, te ayuda a algo que te puede tomar 3 días Claro. hacerlo en 20 minutos. Entender la Entonces, justificación, el argumento alrededor de eso. exactamente. Claro. Porque el objetivo aquí es que los proyectos que se queden son los que realmente están sustentados y que no son solo ideas sueltas que pareció Se me ocurrió. Claro. Tengo una idea y a ver qué pasa. Entonces, desde cosas así más sencillas, hoy en día también estamos ya incorporando temas más de agentes, integrando el ERP y los sistemas internos a agentes de AI en distintas áreas. Por ejemplo, el proyecto que está más avanzado, que todavía es un proyecto, porque todavía no está en ejecución, es el tema lo estamos llamando copilotos nosotros, ¿ya? Ok. Son copilotos, por ejemplo, son copilotos para el área de ventas, ¿ya? Entonces, el supervisor de ventas, cuando yo entré, que de hecho esa fue mi posición, jefe de zona, y manejaba un área de 7 vendedores en el sur de Quito, y ahí tenía mis 7 vendedores y yo manejaba esa zona. Hoy en día es un supervisor puede ser más productivo, maneja 14, 15 vendedores y el nivel de profundidad que tiene por el copiloto es súper interesante porque logra realmente a través del copiloto estar atrás en términos de exhibición, de cobertura, de ticket promedio, de visitas, de portafolio al que puedes atender a un cliente o portafolios sugeridos. Y a la final eso es eficiencia en venta, que es lo que es da de comer, es distribución de producto y rotación de producto. 100%. Y aparte no solo eso, sino que el rato, por ejemplo, fue un caso puntual de distribución horizontal tienda a tienda, pero el rato que tú ves el modelo de distribución tienda a tienda tiene rotación de vendedores. Entre el mercado nos quitamos de uno a otro. La curva de aprendizaje que tú tienes desde que entra un vendedor hasta que realmente logra sacar el potencial de la ruta en la que... Famoso ramp period. Exacto. Entonces, ¿cómo achicas eso a través de modelos, obviamente, de capacitación y de supervisión más agresivos, apoyados por estos copilotos de AI? Y de ahí también otros como temas de planificación de la producción, por ejemplo, que al final, si son varias fábricas las que manejas, nosotros hoy en día... ¿Dónde tiene, o sea, fábrica tiene en Ecuador y también en Colombia y Perú? ¿O Sí, ya? en los 3 mercados, pero cuando yo decía varias fábricas, porque también, por ejemplo, la fábrica de chicles es distinta a la de chupetes, la de chocolates, entonces igual cada uno tiene sus recursos y tal. Yo tengo memoria de chico que me llevaron en el colegio y sentía como que fuera Willy Wonka. Sí. Sí, tal cual. Y entonces el momento que tienes que jalar varios recursos para planificar los procesos y la gente y toda la estructura de producción, entonces ahí estamos con otro proyecto de copiloto de producción que viene un poco retrasado, pero igual es algo que vemos. La integración entre las computadoritas de las máquinas y lo que está pasando para poder manejar temas de mantenimiento, eficiencias productivas, dónde se están generando cuellos de botella, no depender tanto del equipo. Entonces, realmente hay un mundo de cosas. Y de ahí otras como la comunicación, ¿no es cierto? Claro. Ya volviendo al tema de contenidos que hablábamos antes, en el sentido de que hoy en día realmente si es que la clave del éxito en construcción de marcas está en la calidad y cantidad de contenido que puedes generar,
Entonces necesitas apoyarte Claro. para no tener que hacer ese Bueno, ustedes lo mencionaron en la charla, el comercial de 100 o $200,000 cuando realmente necesitas Sí. 20 de 2 o 3, digamos, para más bien dinamizar el contenido y no generar Se saturación de... están metiendo entonces, o sea, si están. ¿Y cómo ves la perspectiva desde el equipo? Es decir, y sobre este punto específico, las barreras de rechazo que puede haber en tecnología. Igual en The Question lo mencionábamos que normalmente siempre existen, o es porque a lo mejor los líderes no son los que realmente ponen el ejemplo, o es porque hay personas que dicen que llevo haciendo toda la vida, 60 años, ¿por qué me cambian mis procesos? Eso. ¿Cómo has notado la parte cultural de la gente en estos temas y cómo lo han afrontado en eso? Sí, siempre hay resistencia al cambio, ¿no es Ujú. cierto? Siempre son procesos que uno vive, sobre todo en compañías, volviendo, tal vez en un emprendimiento que está arrancando, ya Más el chip y fácil, la filosofía es más distinta. flexible. Pero, por ejemplo, yendo al tema, porque entiendo que la pregunta está muy enfocada al área de mercadeo, en este caso, ¿no O es sea, cierto? en general, porque como dices, hay proyectos para todas las Sí. áreas y en el caso incluso de los vendedores. Estamos tocando ventas, producción, distribución. Y a lo mejor este jefe de ventas dice, ok, pero no le entiendo, tal vez yo tengo cierta edad y ya tengo una experiencia. Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Son procesos de gestión de cambio y de resistencia y cómo atacar esa resistencia al cambio. En el caso, por ejemplo, sí nos ha pasado, y de hecho estamos viviendo en este momento, que tenemos que replantear un poco la estrategia de marketing, por poner un ejemplo, porque eh, si es que una de nuestras ventajas competitivas, una de las 4 que yo mencionaba antes, es las marcas, la construcción de marcas y la cercanía con el consumidor. Nosotros definitivamente necesitamos adquirir ciertas competencias que hoy en día el equipo no las tiene. Entonces, a veces es difícil tercerizar tus capacidades y competencias que logran generar una ventaja competitiva. Necesitas adquirir esas y la forma de adquirir es complementar tu equipo con personas que están hablando ese idioma, porque si es que tú hablas de temas de inteligencia artificial, de temas de AI, pero dentro del equipo no tienes gente que habla ese idioma, es complejo. Es difícil. Entonces, sí, así como yo mencioné al comienzo que nosotros, la cultura de la organización es formar gente en ciertas cosas donde tú no tienes esas competencias, necesitas Integrar. integrar gente que... Y a veces la formación toma más tiempo o hay desconocimiento de por dónde empezar. Porque siento que también ahorita hay muchas empresas que le dicen, Departamento de Talento y Cultura, necesito que se capacite la gente a usar la inteligencia artificial. Departamento de Cultura está en cero y dice, ¿por dónde empiezo? Y genera un montón de roce ahí porque dicen, no sé cómo empezar o no sé hacia dónde ir. Y sí, yo creo que el mix ahí también está en ver quién del equipo es autodidacta de alguna forma, porque hay mucha gente que sí lo es y curioso, quién del equipo o qué equipos necesitan fortalecer y buscar perfiles que puedan ya llegar con un chip de cambio de mentalidad hacia la búsqueda de estos equipos híbridos agente-persona, y que ahí sí, qué tiene que cambiar culturalmente en el chip de la organización para motivar hacia esa innovación o ese dinamismo que no te genere tanta resistencia al cambio, porque eso es lo que Claro. estamos viendo en muchas empresas, que hay un montón de resistencia al cambio y los líderes están como que no sé ni por dónde empezar. Es verdad, todo eso es verdad. Yo creo que hay un tema que sí ayudó a cambiar el mindset en ese sentido, que fue la pandemia. Sí. La pandemia, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros en 2019 empezamos un proceso de planeación estratégica en donde definimos, como son varios países, son varios mercados, decidimos desarrollar unas áreas de Shared Service Center que lo que hacen es dan servicios para todas las compañías, porque hasta ese momento realmente operábamos como silos independientes. Entonces, cada compañía tenía su total autonomía independiente desde la gerencia general hacia abajo y eran como islas independientes, absolutamente. Qué Entonces, reto manejar eso también como directorio y como cabezas. sí, fue todo un proceso porque un buen día decidimos, vamos a crear estos shared service, que no lo hicimos en un solo sentón, digamos que lo hemos hecho por etapas, pero sobre todo las áreas de servicio compartido, que llámese finanzas, tecnología y business intelligence, toda la parte del centro de abastecimiento, que son todas las fábricas de producción, toda la parte de comunicación y mercadeo.
¿Puedes hacer eso con desarrollo e innovación también o no? Sí, sí, también. De hecho, lo hacemos porque al final lo que nos estaba pasando es que teníamos muchos perfiles triplicados y entonces en algunos casos los mejores perfiles se terminaban frustrando porque no tenían capacidad de crecer. Y en el momento que cambiamos esto, se creó este modelo Shared Service Center, permitió a las gerencias generales enfocarse más en el go-to-market, en lo que realmente estaban generando valor hacia el mercado y hacia la compañía, venta, distribución, trade marketing, y todo ese otro tiempo que les quitaba áreas que aparte sus perfiles no tenían las competencias para hacer esas posiciones, las liberamos con gente que más bien tenía esas posiciones para poder hacer un mejor trabajo en eso. ¿Y estas áreas compartidas están en Ecuador o están No, divididas en también? distintos países. Qué Que lo que hicimos fue nos quedamos con los mejores perfiles que tenemos en la organización, independiente de la geografía. Y el modelo en ese caso fue, vamos a simplificar esto, porque nosotros hasta ese momento estábamos queriendo volvernos una multilatina o una mini multinacional. Dijimos, ese es el peor error. Si nosotros lo que debemos hacer es ser lo que somos, lo que nos mantiene nuestra ventaja competitiva para pelear contra los multinacionales. Y el modelo fue decir al contrario, lo que nosotros vamos a hacer es operar como un solo país. ¿Por qué un México o un Brasil o una empresa en Estados Unidos puede operar en un mercado geográfico más grande? Porque tienes fronteras geográficas, pero ¿qué tiene que ver la frontera geográfica? Y no hace sentido, son mercados muchísimo más grandes, así juntes 3, 4 países de aquí, de verdad. Entonces dijimos, no, por ahí no va. Y dijimos, olvídate de pensar que vamos a ser una multilatina o multinacional. Independientemente que tal vez como descripción, el estar en varios países te puedan catalogar como eso, pero el mindset de operación y cómo tú ejecutas y gestionas cambios dentro de la organización tiene que ser pensado de una forma simplificada, como un solo país. Y eso, volviendo a la pregunta de la gestión del cambio y de la resistencia, probablemente no hubiera sido tan fácil antes de la pandemia. Pero la pandemia ayudó a que la gente entienda que tiene que ser resiliente y que tiene que adaptarse a realidades distintas para poder nosotros garantizar buenas propuestas de valor, eficiencias altas en la operación y poder llegar a competir con... Y ese cambio estructural les va a ayudar a eso. Va a generar menos roce y o sea, más dinamismo y menos roce y resistencia al cambio a que si hubieras tenido las mismas 3 estructuras en cada país. Eso está buenísimo. Totalmente. Qué bien. Yo quiero preguntarte una cosa que no tiene mucho que ver, pero no, ¿qué percepción tienen las personas sobre los productos en Colombia y Perú? Porque dices que ya distribución tienen en más de, ¿en cuántos países dijiste? 40 países. Pero, eh, ¿cómo están posicionados en Colombia y Perú? ¿Tienen un reto largo ahí de posicionamiento o ya también es algo que son parte de la sociedad como lo son en Ecuador? Las fortalezas de las marcas acá son más fuertes, digamos, que algunas de las que tenemos fuera, evidentemente. Aquí son marcas de muchos años. En Perú y en Colombia sí tenemos ciertas marcas que son, digamos, que venden más de lo que venden las marcas de acá y que tienen unos niveles de top of mind y recordación Qué buenazo. por encima. Pero es un reto, ¿no? Son mercados más grandes, Mucho más grande. mucho más grandes y son un reto importante. Eh, pero sí, y de ahí tenemos algo, comentó Luis hace un rato de República, por ejemplo, de República del Cacao, que hemos hablado poco. Pero en el caso de República del Cacao, por ejemplo, hoy en día Ecuador ni de cerca es el principal mercado. Tenemos otros mercados que son más grandes y más relevantes. Eh, entonces, sí, ese ha sido el reto este que hablábamos de la internacionalización y de la capacidad de entender bajo un modelo consumer-centric las necesidades de los consumidores para poder diseñar un portafolio que se adapte a esos mercados, ¿no? ¿Y tienen pensado abrir más países o quieren consolidarse en estos 3 y mantener la distribución a más países? ¿Cuál es la visión? Eso yo quería saber, o sea, ¿cuál es la visión a futuro? Y también entendiendo la dinámica del familiar, ¿no? Y digamos, ya en años futuros, cuando ya no estemos aquí, estas nuevas generaciones familiares que van a seguir con el legado, ¿dónde los ves? O sea, ¿a dónde van a llegar? ¿Y qué rol juega el equipo? No solamente, digamos, los líderes, sino todo el equipo que conforma la corporación en esta visión para llegar allá. O sea, hay, yendo a la primera pregunta del crecimiento y hacia dónde vamos,
en este momento hay un enfoque grande en dos frentes, digamos. En un frente que es el crecimiento tanto orgánico como de nuevas categorías en los mercados core, que son, bueno, Ecuador, Colombia y Perú, y de ahí tenemos 5 mercados más que son los que, digamos, mejor posición tenemos entre los mercados. Eh, y de ahí hay un crecimiento geográfico también. Y el crecimiento geográfico está muy enfocado en Medio Oriente. No es un crecimiento reciente, ya estamos un par de años con algunos avances en esos mercados. Qué buenas. Son mercados que tienen tejidos sociales parecidos a estos, a pesar de que tienen unos segmentos altos muy, muy fuertes, pero la realidad de los países de Medio Oriente no solo es lo Sí, que lo se ve que cuando vas de justo, turismo. sí se enganchan con el Sí, mucho, les muchísimo. gusta y todo. Pero la Muchísimo. marca igual se adapta, se tropicaliza. Sí, pero mantenemos la marca, o sea, las marcas son las mismas, pero la propuesta de valor se tropicaliza. Entonces ahí sí estamos desarrollando ese mercado en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Irán, en Irak, Qatar, Bahrein, Omán, Qué buenas. algunos países y entonces hay eso, ¿no? Hay estos frentes de crecimiento orgánico e inorgánico en la región donde ya trabajamos fuerte y estos crecimientos inorgánicos. En el caso de República del Cacao también es una compañía que se ha expandido rapidísimo, está ahorita en un poco más de 25 países. ¿Qué países son los principales? Bueno, Estados Unidos. En República del Cacao tenemos 2 unidades de negocios. La una que es Food Service, que es la que atendemos. No, en Food Service atendemos nosotros a restaurantes, a hoteles, a pastelerías, a heladerías, a chocolaterías. eh, y es un modelo, sí, se vende como insumo para hacer postres o helados y nosotros tenemos un equipo de asesoría para desarrollar nuevas recetas y dar un servicio técnico, digamos, a estos restaurantes o pastelerías. Y el otro son las tiendas y el trabajo en travel retail, que son los aeropuertos y tal. Entonces ahí estamos entre las 2 unidades de negocios, muy fuerte en Estados Unidos, en México, bueno, también en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Chile, en Brasil, en algunos países árabes también, en China, en Japón, En todos en lados. Corea. Sí, son varios mercados. Buenas. Bien. Sí, sí, sí. O sea, a mí me encanta escuchar que empresas ecuatorianas tienen ya ese nivel de globalización y es a todas partes del mundo, porque muchas veces también nos sesgamos con Sudamérica o lugares que nos da miedo entrar a diferentes mercados y me encanta escuchar ese nivel de expansión tan masiva que ya cualquier frontera o cualquier país ya es indiferente, pero qué buenas. Y sobre lo que tú decías del legado, perdón, no, de los 20. Ves a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Qué va a pasar? Cuando ya sea un ejército y no familia chiquita como son ahora. Yo creo que el principal legado que nos ha dejado la primera y la segunda generación a nosotros como tercera ha sido el tema de los valores y esa integridad en la toma de decisiones y transparencia sobre la cual se ha sustentado el grupo en nunca tomar una decisión por más rápida o eficiente que pueda ser, sino porque está alineada con los valores y creo que ese es el principal legado. Eh, y el modelo familiar de sucesión patrimonial que dejó mi abuelo es un tema que se trabaja a través digamos, la filosofía atrás. No, no es que tú eres dueño de nada, sino que tu responsabilidad como familia es fortalecer y construir un patrimonio familiar en el tiempo. Entonces, si el día de mañana, por alguna razón que no debería, pero si ya no hay confiteca por A, B o C razón, igual la filosofía es cómo tú sigues administrando un patrimonio familiar y no busca que cada uno saque y se lleve lo que quiere, sino más bien ese sentimiento colectivo que mencioné antes de trabajar en equipo y de construir un patrimonio en el tiempo que no busca un tema económico, sino un tema más bien
contribuir con la sociedad en la que participamos. Trascendencia. ¿Y cómo unen esa parte con la gente? Porque al final es una visión familiar, pero requiere de este equipo y cómo se va empatando esa comunicación, esa unión necesaria en lo que han construido en el tiempo y a futuro, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eso une y porque te da un trabajo de equipo, justo, ¿no? Un objetivo que no es individual realmente, sino es familiar al final. Claro. Y por eso, volviendo a la pregunta inicial, cuando vives todo ese proceso, hoy en día, por ejemplo, yo lo veo súper aspiracional el ser parte de un negocio familiar. Que tal vez cuando salí de la universidad yo decía, Claro. pero Yo puedo hacer mi propia cosa. y ahora más bien digo qué buena fue esa iniciativa de mi abuelo, el invitar a participar a miembros familiares dentro de un negocio, porque al final el no haber tomado esa iniciativa, el no dar continuidad, es una de las principales razones por las que los negocios familiares no trascienden la tercera generación. Porque a veces está mal interpretado eso de que no llegan a la tercera porque quiebran, y sí pasa muchas veces. Pero no es solo esa la razón. Hay otras, que es lo que yo decía, de que se venden o simplemente que no pudieron diseñar un modelo de sucesión familiar que le dé continuidad y que le dé una continuidad atractiva y refrescante. De hecho, cuando nosotros cumplimos 50 años de una organización, nuestro objetivo principal era llegar a los 100 años bajo un modelo como el que nos llevó a los 50. Qué buenazo. Y siempre creo que es clave, como ustedes hacen, que es pensar hacia el futuro a largo plazo, porque si no, se desvirtúa. Sí. Se desvirtúa el proceso. Igual, yo creo que es clave el tener una visión de largo plazo, pero vivimos hoy en día en un mundo tan cambiante que casi que cuando salga este podcast puede ya no estar actualizado algunas cosas, Claro. porque entonces creo que hay que tener los grandes pilares sobre los cuales te vas a montar y ser muy consistente. Valores principales. Pero de ahí la suficiente flexibilidad para entender y adaptarse a los cambios que se están dando en el mundo, ¿no? Claro. Porque es súper cambiante hoy en día lo que pasa, ¿no? Sí. Gonza, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué chévere conversación. Yo estoy muy contento de haberte tenido aquí como visitando nuestras oficinas, nuestro espacio, nuestro podcast. Me parece un súper chévere capítulo para retomar el proyecto. Creo que justo una de las cosas que a mí más me gusta es nutrirnos de este nivel de conocimiento, de estos legados enormes y de poder conversar con gente que también tiene los valores, la visión súper clara de lo que quieren construir y es súper inspirador y qué bueno que podamos compartir esto con más personas que no seamos solo nosotros dos. Tener perspectivas distintas y que ayuden incluso a muchas de las personas que nos llegan a escuchar, a ver, relacionarse, ¿no? A lo mejor tenemos ahí gente en la audiencia que tiene esa empresa o está en ese proceso incluso de dar el salto para internacionalizarse o expandir un poco y entender que es algo real que se puede generar y casos como el de ustedes que se ha logrado. Entonces, muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Gracias, Martín. Y bueno, este episodio lo íbamos a grabar mañana, pero era para ayer. Producido por B&B Agency.